Primer libro de Samuel, capítulo número 16. Hemos leído del verso 1 al 4 y hoy nos concentraremos del verso 5 en adelante. Usted recordará que el profeta Samuel recibió de parte de Dios una nueva disposición. ¿Cuál era esa? Proveerse para su pueblo de un rey que pudiera reemplazar al rey Saúl, el cual, de acuerdo al estudio de la palabra y a los dichos de la boca de Dios, había sido desechado por cuanto no había cumplido las ordenanzas de ese Dios. En el versículo, si usted me acompaña por favor al verso 1, en la parte final de ese verso, la escritura nos dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Si alguien recuerda el significado de este nombre, Isaí, lo podría recordar en esta hora. ¿Qué significaba el nombre Isaí? Jehová es, o Jehová existe, o Jehová es real. Amén. Y por su parte, el nombre de este hijo que habrá de ser escogido, que es David, ¿qué significaba? El nombre David significaba amado. Si no lo sabía, apúntelo. Ahora bien, Dios se había provisto, recuerde, de un nuevo sustituto de rey. Recordando, mi querido hermano, que este Isaí no era otra cosa más que descendiente directo de ¿quién? Usted recordará, ¿de quién? De Booz y de Ruth, amén, el cual, si vemos la genealogía, Isaí era el nieto de Booz, el nieto de Ruth. Recuerde, mi querido hermano, que de estos dos Dios preparó un precioso milagro, ¿verdad? Al poder levantar una descendencia para el Mesías. Penosamente Saúl se había perdido esa bendición y ahora habría de recaer en los lomos de Isaí. Recuerden también cuántos hijos llegó a tener Isaí. Miren que estoy tomando la lección de la semana anterior. ¿Cuántos hijos tuvo Isaí? ¿Cuántos? En total, ¿cuántos? 10 hijos. ¿Cuántos varones? 8 y dos mujeres. Amén. Mire que hemos dado también todas las citas bíblicas con respecto a la descendencia de este hombre. Si usted quiere ponerse al día, bueno, tendrá que ubicar la enseñanza en la página web de la iglesia y ahí darle el seguimiento. Ahora, en el versículo número 3 y número 4, Dios le da una pauta a Isaí para que pueda ingresar prácticamente en el territorio denominado Éfrata, o lo que es igual como el pueblito de Belén. De manera providencial, recordando que en Dios no hay coincidencia, sino providencia. Este hombre que habrá de reemplazar al rey Saúl, es justamente de la nacionalidad, para así decirlo, del lugar donde habría también de nacer ¿quién? El Mesías, porque este habrá de ser de la ciudad de Belén. Ahora, dice la escritura que Dios, en el verso número 2, Dios le da una salida frente a una interrogante que tenía el profeta. El profeta dice para sí, hablando con Dios: si yo voy a ir a elegir un rey, de seguro Saúl me matará. Amén. En ese sentido, Dios le da una pauta, una salida, y le dice: anda, pero anda así con la intención de ir a ofrecerme sacrificio. Y aprovechando el sacrificio que vas a ofrecerme, convocarás también entre muchos, convocarás a Isaí y a toda su familia. Y así justamente lo hace. Cuando vamos al capítulo 16, versículo número 4, recuerden por favor lo que dice el texto en el versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle, pero dice ahí, ¿cómo le salieron a recibir? Con miedo, con temor. Recuerden, mi amado hermano, que el último encuentro que el profeta había tenido con el rey Saúl no fue nada provechoso para el rey.
Porque cuando apareció el profeta, lo que hizo el profeta fue encararlo y darle una anunciación de mal para ese rey, diciéndole que Dios le había rechazado. Y si acaso Saúl, en este caso, se enteraba de que Samuel, el profeta, habría de levantar otro rey, bien podía así levantarse contra el profeta y matarlo, pensando que había cometido de pronto una acción de traición contra su rey. Versículo número 4, en la parte final. Los ancianos de la ciudad le dicen con temor, con miedo a Samuel: es pacífica tu venida, es decir, vienes en paz a este lugar. Verso número 5, entremos ahora en estudio de esta semana. Nos dice el Señor, verso 5, él respondió: sí, es decir, vengo en paz, vengo a ofrecer sacrificios. ¿A quién? A Jehová. Verso número 5. Ahora, para ofrecer los sacrificios había una demanda. Mira lo que dice el verso número 5. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Ahora, esto era, mi amado hermano, una demanda. De hecho, aquellos que están también estudiando el libro del Éxodo, allá en el día sábado, que aquí se hacen los estudios de ese libro, se enterarán allá en el capítulo número 20, capítulo 21, 22, donde Dios demandó, antes de manifestar sus mandamientos, sus leyes, que el pueblo primeramente, antes de hacerlo, se santificara. Ahora, ¿en qué consiste básicamente la santificación de la que Dios está demandando en el sacrificio? Bueno, acompáñenme por favor, veamos una pauta general para poder saber de qué está hablando el profeta. Cuando vamos al libro del profeta Isaías, acompáñenme por favor. El libro del profeta Isaías, en el capítulo número 1, veamos por favor qué nos declara desde el verso 16 al versículo 18. Dios siempre demandaba sacrificios. De hecho, era parte de la liturgia ceremonial de culto. Pero los sacrificios que Dios requería tenían que venir de alguien que haya pasado primero por este gran requisito. Isaías capítulo número 1, el primer capítulo de este profeta. ¿Ya lo encontró? Verso número 16, perdón, de 15 al 16. Cuando extendáis vuestras manos, o cuando me levanten sus manos, yo esconderé, dice ahí, de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están, dice ahí, ¿de qué cosa? De sangre vuestras manos. Eso era sinónimo de en este caso, de maldad. Ahora, ¿cómo limpiarse para poder ser aceptable si uno quisiera ofrecerle algo a Dios? El verso 16 tiene la respuesta. Lavaos y limpiaos. Eso no solamente era de manera externa. Diría cualquiera: ay hermano, me baño y perfecto, quedo arreglado con Dios. No. Este lavamiento y esta limpieza no tanto es la externa, sino la limpieza interna, la del corazón. Verso 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad, o lo que es igual, la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos. Y ahí dice: dejad de hacer lo malo. Este texto es un texto en la parte final muy genérico. Cuando hablo de muy genérico, hablo de muy general. El Señor no se concentra en un pecado en específico, sino que simplemente lo encasilla como, de una manera muy amplia. Dice: dejen de hacer lo malo. Una vez que se limpien, es decir, que hagan un acto de conciencia interna y puedan establecer todo lo que está mal delante de mis ojos, dejen de hacer eso malo. Y entonces dice ahí, y acompáñenme por favor, en el mismo capítulo 1 del libro de Isaías, pero en el versículo número 18, si nos saltamos el verso 17, una vez hecha esta acción, entonces Dios, mire, da apertura. ¿Y qué dice? Venid luego, dice Jehová,
y estemos, ¿qué cosa? A cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, sí, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, cuando el Señor opera esta limpieza y esta purificación en nosotros, cuando hemos hecho en Dios un verdadero acto de arrepentimiento y hemos decidido no volver a contaminarnos con eso en que nos está afectando en nuestra vida, es decir, cuando hemos dejado de hacer lo malo. Esta situación era lo que Dios denominaba como santificarse. Cada vez que el profeta anunciaba un sacrificio, Dios, por medio de su profeta, le anunciaba al pueblo diciendo: mañana va a haber sacrificio, pero ustedes tienen que santificarse, es decir, hacer un acto interior, ¿sí? Como diría cualquiera, ¿sí? Un acto de solemne interno, ¿sí? De poder comparar cómo está su vida conforme a la vida de Jesús. ¿En qué le está fallando? ¿En qué está claudicando? ¿En qué está tropezando? Y una vez establecidas todas las partes negativas, pedir perdón y, mi amado hermano, lo más importante, decidirse a no volver, en este caso, a ofender a ese Dios que quiere agradar. Cuando el pueblo hacía esto, el pueblo se santificaba. Cuando volvemos al primer libro de Samuel, teniendo esta pequeña reseña bíblica del libro de Isaías, cuando vamos a Samuel capítulo 16, versículo número 5, entendemos entonces que el profeta les dice al pueblo: santificaos, y una vez que luego se hubieran santificado, ¿qué dice ahí? Y, ¿qué cosa? Venid conmigo al sacrificio. Ahora recuerden, Dios nos quiere primero limpios antes de ofrecer lo que quisiéramos ofrecer. Amén. Porque de lo contrario, lo que ofreciéramos no gozará de aprobación. Yo le pregunto a usted, mi querido hermano, y hermana, que en esta noche está atento, al estudio de la palabra. Si su hijo, como yo siempre suelo mencionar reseñas como esta, viene a usted con besos, abrazos, caricias, y ahora que entregaron libretas y terminó el último quintimestre de estudio, viene usted con una libreta donde le anuncia que se está quedando como en 5, en 10 materias en supletorio, ¿cómo usted lo recibe? ¿Qué admira de él o de ella? ¿Los besos, los abrazos o los resultados de la nota? De hecho, el beso y el abrazo pasa de largo y usted se concentra ¿en qué? En la libreta, ¿verdad? Y le dice: a ver, tú me das un beso, pero aquí dice que te acabas de quedar en supletorio en gramática. Tú me das un abrazo y aquí me dice que en inglés reprobaste, sacaste 6. Cuando la nota mínima, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 7. Hay quienes son bien estudiosos, solo 7 nomás dan. Como que si el Señor nos ha hecho para ser 7, Dios nos ha hecho así para ser excelentes en toda obra que nosotros emprendamos. Amén. No sea, yo puse un mensaje en la página web, un mensaje chiquitito, el creyente no puede vivir una vida de mediocridad. Los hijos de Dios somos hijos de excelencia. No somos perfectos, pero buscamos la perfección en Dios. Amén. Ahora, Dios demandaba santidad para que el pueblo le ofrezca sacrificio. Santidad, pureza, mi amado hermano, para poder ofrendar, para poder hacer las cosas que Dios, en este caso, quiere recibir de nuestras manos. El profeta le dice al pueblo de Belén: santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Versículo número 5. Y dice ahí: y santificando él a Isaí. ¿A quién? Al cual Dios le había mandado ¿a qué cosa? A escoger un hijo. Él tenía ¿cuántos hijos? 10 hijos. Pero de los 10, solo uno sería el rey. Amén. Solo uno. Verso número 6. Ahora, un dato adicional con respecto a Isaí. Si me acompaña por favor al primer libro de Samuel,
En el capítulo 17, acompáñeme por favor, como una referencia adicional. En el versículo 12, antes de adentrarnos en los versos posteriores del capítulo 16, verso 12 del capítulo 17, hay una referencia con respecto a Isaí y su familia. ¿Ya lo tienen? Dice el pasaje bíblico, y David, hablando del hijo, ¿sí? Y David era, ¿qué cosa? Hijo de aquel hombre efrateo, ¿sí? Porque pertenecía a ¿qué cosa? A la tribu de Efraín, de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, está hablando de Isaí, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Es decir, que era un hombre muy anciano. Amén. En el caso de Isaí, mi amado hermano, recuerde, el profeta le dijo a todos los ancianos, vayan y santifíquense porque mañana haremos sacrificio. En el caso de Isaí, este hombre, sí, el profeta, sí, ayuda en la labor de la santificación del anciano y por ende de toda su casa. Amén. Lo conduce, sí, a realizar esta acción. En el versículo número, si retomamos por favor el versículo número 5, dice en la parte final de ese verso, y santificándolo él a Isaí y a sus hijos, entonces también, ¿qué hizo? Lo que Dios le había ordenado. Los llamó al sacrificio. Verso número 6, léalo por favor. Ajá, aquí hay una referencia muy importante. El profeta, sí, mi amado hermano, que había tenido, ojo, una experiencia, no digo algo similar con respecto a esto de ir a la casa de Isaí o ir a la casa de otro hombre para escoger un rey, pero sí que había tenido una previa referencia de cómo, sí, en el primer rey Dios se había provisto de un hombre, pero un hombre espectacular. Si usted recordará, mi querido hermano, sí, el primer rey de Israel, es decir, Saúl, era un hombre físicamente extraordinario. Sí, un hombre, dice la escritura, que sobrepasaba en estatura a todo israelita. Quiero por favor que usted venga conmigo a estas referencias, sí, y las comparemos por medio de la escritura. Cuando vamos al libro de Samuel, en el primer pasaje, vayamos por favor al capítulo 9. Samuel capítulo 9. Primer libro de Samuel, capítulo número 9. ¿Lo encontró? Unos capítulos anteriores. Verso número 2. Esto hablando del primer rey, Saúl. Nos dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. ¿Qué características tenía este muchacho? Joven, pero también era hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Sí, muchacha que lo veía se quedaba boquiabierta. Era un hombre, sí, extremadamente, por eso la Biblia lo resalta. No solamente que era hermoso, la Biblia dice que era en demasía hermoso. Amén. Por eso lo nombra con este ingrediente adicional. Ahora, si vamos aún más adelante, mi amado hermano, si me acompaña, por favor. Pero en el capítulo 10, verso número 24, Samuel, a la verdad, le tomó demasiado aprecio a este hombre. Sí, no solamente de pronto por su apariencia y su hermosura, sino porque al inicio, recuerde que Saúl era un hombre dócil. Era un hombre hasta cierto punto, diríamos así, débil ante sus propios ojos. Y esto de alguna manera impregnó el corazón de Samuel como profeta y como que le agarró, sí, demasiado cariño. Ahora, en el capítulo número 10, versículo número 24, fue el profeta, luego de haberle, sí, llamado para que ocupe el lugar de rey, que proclamó estas palabras. Verso 24.
Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto, ojo, habéis visto al que ha elegido Jehová? Y dice que no hay semejante a él en todo el pueblo. Estas palabras prácticamente salieron del corazón de ¿quién? De Dios, no. Salió del corazón del profeta. Diría yo que Samuel, el profeta, al ver a Saúl ya con una corona puesta así en sus sienes, dice: si mire, este es un hombre extraordinario el que Dios ha escogido. Tiene la estatura, tiene el porte, tiene la traza de rey. Hay otros que tienen traza de vaca. Pero en Saúl, sí, diríamos así, todos sus detalles apuntaban de que este mínimo es rey. Sí, su apariencia, su hermosura, su talla, su porte, sí, todo daba para decir: sí, de rey para arriba. Mi amado hermano, todo esto, sí, impregnó el corazón del profeta. Por eso es que podemos ver en los capítulos posteriores, luego del fracaso de este rey, cómo Samuel, a la verdad, se ve grandemente afectado en su corazón. Y este hombre, a la verdad, no quería que Dios lo desechara. Pero él sabía que sobre sus deseos y su cariño para con este rey estaba primeramente su relación, sí, y la obediencia con su Dios. Por eso es que Dios le termina diciendo casi que en el capítulo 16, cuando usted inicia leyendo, sí, Dios le reprocha al profeta y le dice: ya pues, ¿hasta cuándo dejas de llorar? ¿Por quién? Por Saúl. Sí, ¿hasta cuándo? Para con el berrinche. Yo lo he desechado, levántate y anda y elígeme a otro. Ahora, cuando vamos al capítulo 16, que es el texto que estamos estudiando, versículo número 6, aconteció, dice la Biblia, recuerde que ya está hablando con quién, con Isaí, lo ha santificado, sí, y está, mi amado hermano, listo para que puedan ofrecer el sacrificio. Versículo número 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, él, ¿quién? El profeta. Él vio a Eliab, que era obviamente el primer hijo de Isaí. Vio a Eliab y dijo, pero eso lo dijo ¿quién? El profeta Samuel. Pero esto no lo dijo a viva voz, esto lo dijo en su corazón. Y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido, porque lo impresionó. Eliab, si bien es cierto, no era similar a Saúl, pero le seguía también en hermosura y le seguía en un buen parecer y hasta en estatura. Eliab, mi amado hermano, era el primogénito, sí, de Isaí. Y por cierto, Dios siempre acostumbraba a escoger a los primogénitos para reclamar, diríamos así, la primicia, aún hasta así, de los hijos de los hombres. Pero, mi amado hermano, recuerda que Dios no calza en nuestro molde. Cuando Dios quiere salirse del molde y quiere hacer como a Él le place, tú no le puedes encasillar a Dios diciéndole: Señor, tienes que trabajar así, porque así como hiciste con el hermano Pepito, tú tienes que también hacer conmigo. Y a veces no es así. Amén. Dios podrá trabajar con el hermano Pepito como quiere y trabajará contigo si como también quiera trabajar. Amén. Ahora, el profeta dice dentro de su corazón: uy, este varón tiene pinta de rey. Hablando de Eliab. Y dice en el versículo número 6: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y como que cosa inmediata, mi amado hermano, dice la escritura en el verso número 7: y Jehová le respondió a Samuel. ¿A dónde le respondió? En el corazón. Mi querido hermano, recuerda que Dios tiene un lenguaje, ¿sí? De espíritu a espíritu, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Con ciertas pautas que del mismo texto del capítulo número 16, verso 7, vamos a desarrollar, ¿sí? Y vamos a aprender también.
Sí, al unísono, mientras él está pensando y decir, wow, este hombre sí, es un buen reemplazo para Saúl, Dios de manera inmediata le dice, un ratito, para la mano, le dijo. No te equivoques. Verso 7. No mires, ojo, no mires, le dice Dios, a su parecer. Eso implica de que Eliab también era un hombre hermoso y de diríamos así, de buena talla, pinta de rey. No mires a su parecer. Segundo, ni a lo grande de su estatura. Es decir, que este hombre también era un hombre alto. De pronto no como Saúl, porque Saúl, la Biblia dice que Saúl no había otro en Israel que fuera más grande que él. Pero una estatura alta debió haber tenido. De pronto Saúl 2 metros, este de aquí por lo menos 1,95 m. Versículo número 7. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Ahora, entendamos bien esta palabra. Cuando Dios le habla al profeta diciendo que desechaba a Eliab, no es que lo desechaba como hijo de Dios, sino que lo desechaba como candidato para que sea rey. Porque recuerden que el profeta fue a ese lugar con una comisión a proveerse de rey para su pueblo. Amén. Versículo número 7. No mires a su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Y aquí quiero detenerme. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que mira Dios para poder establecer un criterio del hombre? Recuerda, dice la Biblia que Dios no mira lo que mira el hombre. Ahora, ¿qué mira el hombre? El Señor dice en su palabra que el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Sí, el hombre simplemente aprecia lo externo. Pero Dios obviamente dice en el verso 7, en la parte final, pero Jehová mira el corazón, es decir, el interior. Ahora, ¿qué mira Dios? Veamos por medio de 2 citas bíblicas qué es lo que Dios mira. Ahora, veamos ciertas referencias. Primeramente, Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo número 6. Ahí, mi amado hermano, vamos a descubrir que una de las cosas que Dios mira para poder conocer qué somos son los pensamientos. ¿Podrá alguien ver lo que estamos pensando? Dios sí lo puede hacer. Génesis capítulo número 6. El sexto capítulo del primer libro. ¿Ya lo encontró? Versículo número 5. Génesis 6, verso 5. Y vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Y qué más? ¿Qué más pudo determinar Dios? Y que todo designio, y aquí está, de los, dice aquí, pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo Dios puede llegar a evaluar a un hombre por medio de lo que piensa? Cosa que, por cierto, a veces ni la esposa ni el esposo logra descubrir. De pronto logra detectar, sí, pero no sabe realmente qué es lo que está pasando. A usted a veces le ha pasado que estando en casa su mujer le dice, ¿quién estás pensando? Pero porque lo ve que anda con los ojos por las nubes. Dice, algo, si no, algo a ti te pasa. Y tú, nada, a mí no me pasa nada, yo te conozco. Bueno, el único que puede llegar a conocer es Dios. Recuerde, Dios puede, mi amado hermano, descubrir qué es lo que estamos pensando. Amén. De ahí tendremos que tener mucho cuidado, aún inclusive a qué le damos cabida en nuestros pensamientos. Adicionalmente, Dios no solamente, mire, puede llegar a descubrir lo que somos porque sabe lo que pensamos.
aún Dios tiene algo adicional. En el mismo libro de Génesis, ¿sí? Acompáñenme ahora al capítulo número 8. Dios no solamente nos conoce porque sabe lo que pensamos, sino porque aún Dios puede también saber nuestras intenciones. Génesis capítulo número 8. ¿Lo tienen? Versículo número 21. Génesis capítulo 8, verso 21. Y utiliza un verbo muy importante. Dice, y percibió. Verbo percibir. Diría cualquiera así, se dio cuenta. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Recuerde que se había llevado a cabo, ¿qué cosa? Una destrucción total en la tierra. Se había llevado a cabo el diluvio. No volveré a maldecir a la tierra por causa del hombre, porque, mire lo que dice el texto, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ahora, ¿qué cosa el Señor también puede percibir, mi amado hermano? El intento del, que no es otra cosa más que las intenciones del corazón. Dios sabe, mi amado hermano, que cuando sale una palabra de nuestra boca, ¿con qué intención sale? Es decir, cuando tú le dices a alguien algo, si bien es cierto, esa persona puede pasar desapercibido que lo que le has dicho ha sido simplemente una burla. Amén. Mucha gente dice, sí, no te preocupes, sí, que yo voy a ir. Y el otro bien confiado, esperando, hasta comida le hace. Y usted en su interior, voy a ir, ni de broma me aparezco por ahí. Miren, la intención del corazón, ¿quién la conoce? Dios. Mi amado hermano, por esta y otras razones más, Dios, mi amado hermano, conoce al hombre. Pero ¿cómo Dios logra conocernos de una manera tan profunda que hasta las intenciones, mi amado hermano, sí, las conoce Dios? Ahora, hurgando un poquito en la Escritura, sí, el Señor nos conduce al libro de los Proverbios. Acompáñenme, por favor. ¿Cómo es que el Dios logra hacer todo esto? En Proverbios capítulo 20, versículo número 27, está la respuesta. ¿Cómo es que Dios logra percibir aún lo que pienso o la intención de lo que quiero hacer? Proverbios capítulo 20. ¿Sí? A dos textos vamos a ir. ¿Ya lo encontró? Capítulo 20, versículo número 27. Versículo 27. Lámpara de Jehová. Mire lo que dice el texto y léalo con detenimiento. Usted sabe, y usted me ha escuchado en otras enseñanzas, que el hombre es un ser tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Verso 27, mire lo que dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Cuando Dios derramó del espíritu de vida, no confunda con el Espíritu Santo. Amén. Todo hombre, todo ser tiene espíritu de vida. Amén. Los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. Amén. Porque Él viene a morar en los hijos de obediencia, no en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia, si moró el Espíritu de Dios, si alguien lo contrictó, se va de nosotros. Amén. Por eso aún el salmista David decía: Señor, permíteme no perder, ¿qué cosa? El gozo de tu salvación. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Ahora, eso es otra cosa. Aquí se habla del espíritu del hombre, el espíritu de vida. Dice la palabra de Dios en el versículo número 27, lámpara, es decir, como una linterna. Sí, Dios, ¿qué cosa usa en el hombre? El espíritu del hombre. ¿Para qué lo hace?
la cual escudriña lo más profundo del corazón. El Espíritu que nos da vida también a Dios le hace detectar qué es lo que hay acá adentro, en cada corazón. Es decir, que basado en este texto bíblico, nadie se le escapa a Dios, ¿sí?, de cómo es realmente su interior. ¿Sí? Tú no le puedes decir a Dios, yo aquí me escondo y aquí no te vas a enterar de qué es lo que estoy haciendo. Bueno, podrías engañar a tu esposa, podrías engañar a tu marido, podrías engañar a tu padre, a tu madre, pero a quien nunca vas a poder ocultar lo que eres es a Dios. ¿Por qué? Porque dentro de ti Dios tiene una conexión. El Espíritu. El Espíritu que Dios depositó desde el momento que fuiste concebido. Cuando se unió el espermatozoide y se unió el óvulo, Dios puso ahí su Espíritu. Y desde ese momento, bien decía también el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Porque desde ese momento el Espíritu de vida entró y Dios comienza, ¿sí?, a conocer lo que eres. Él es el que le da al Señor la información de qué es lo que estás pensando, cuál es la intención, qué es lo que quieres o qué es lo que no quieres. Dios lo sabe todo. Amén. Ahora, dice la Biblia, para remarcar esta situación, mi querido hermano, si me acompañas brevemente a la carta de los Hebreos en el Nuevo Testamento. En la carta a los Hebreos, en el capítulo número 4, en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo número 4. ¿Lo tienes? Hay un texto como que escondido ahí, ¿sí?, que nos habla acerca de esto. Versículo número 12 y 13. Es un texto que lo conocemos en parte, pero aquí hay algo adicional. ¿Ya lo tiene? Usted, de hecho, está familiarizado con lo que dice el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Eso refiriéndose a qué cosa? A la palabra de Dios. Versículo 12. Y penetra hasta partir el alma. ¿Qué más hace la palabra? Parte también el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ojo, discierne, es decir, que da a conocer los pensamientos. Y nuevamente sale esta otra frase que la vimos en Génesis. ¿Y qué también hace? Y discierne las intenciones del corazón. Verso número 13. ¿Qué es lo que en sí mismo da como resultado todo esto? Verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Mire, ante la presencia de Dios dice, todo lo que Dios creó, nada está oculto. ¿Por qué? Porque su Espíritu, ¿qué cosa escudriña? Pensamientos e intenciones. Amén. Y dice, para terminar ese texto del verso 13, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos, y aquí está el asunto. Dios no solamente dice, está bien, yo te conozco, yo sé cómo eres, yo sé lo que estás pensando, sé con qué intención lo dijiste o con qué intención no lo dijiste. Sí, todo está bien, todo lo conozco. Y tú dices, ¿y qué pasa que conozca? Un ratito. Todo eso que yo sé de ti, todo aquello que tú sabes, ¿sí?, con qué intención lo dices o no, o cómo actúas o no actúas, todo, si bien es cierto, lo puedes hacer porque de tu vida o del libre albedrío que yo te he dado, puedes hacer uso, pero eso sí, de todo me tienes que llegar a dar cuenta. Porque a la larga, ni tu alma, ni tu carne, ni tu espíritu, mi amado hermano, vinieron por tu voluntad. Fueron dados por parte de Dios. Porque todos somos seres creados. Y si somos seres creados, eso implica de que hay un creador. Amén. Y al creador, mi amado hermano, de tu alma, de tu cuerpo y de tu espíritu, tú tienes que darle cuenta.
¿Cuándo? En el gran día del juicio. Ahora bien, conociendo, mi amado hermano, estos antecedentes, Dios le dice a Samuel, versículo número 7, ¿sí? Jehová le responde a Samuel: no mires ni a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Ahora, ¿qué es lo que mira Dios? Las intenciones y los pensamientos. Y cuando Dios mira esto que es más valioso para Él, no importa qué porte tienes ni qué tan hermoso puedes llegar a ser. Puedes ser patucho y puedes, disculpe la expresión, puedes llegar a ser feo, pero si en tu corazón diríamos así, en tus intenciones hay pureza y nobleza, no importa, mi amado hermano, lo físico ni lo externo, lo que importa es lo que hay por dentro. Ahora, yo sé, y si lo quiero esto llevar a un plano mucho más práctico, que las muchachas y los muchachos, los jóvenes, más se dejan guiar no por lo que hay ni en el corazón ni en los pensamientos, sino por lo que hay en la parte externa. Las muchachas, miren, a ver, ¿qué marca de zapato usa? Ah, usa buena ropa, ha de tener plata. Sí, como decían a manera de broma en el seminario donde estudiaba, por sus celulares los conoceréis, decían algunos. ¿Qué celular usa? Si es cholito, este es chido, este no vale. De pronto el que tiene, disculpe que diga la marca, ¿no? El que tiene el Alcatel, yo sé que aquí también hay hermanos que lo tienen, pero suele ser uno de los teléfonos más económicos. Mi amado hermano, usted no puede catalogar a la gente, sí, por lo que aparenta, por lo que es en su estuche, en su parte exterior o física. Y querido hermano, de pronto la persona que se viste más humilde o la más desengañada de rostro puede ser la persona que más feliz te haga en este mundo, aparte de Dios, pero está buscando al rubio. Busque al rubio de Galilea. ¿De qué servirá la estatura? Sí, de que vayas orgulloso con la chica exuberante de 90, 60, 90. Si cuando das la vuelta te adorna la frente. ¿De qué te sirve? Pregunto yo. Si vas a vivir una vida de infierno, si cuando te casas no sabes si ese hijo es tuyo o le pertenece al vecino. La apariencia. Y el hombre por lo general mira las apariencias. Mi querido hermano, es necesario establecer lo que Cristo nos enseñó. Yo quisiera, por favor, que me acompañes al Evangelio de Mateo, porque la misma conducta y razonamiento de Dios, nuestro Padre, también la tiene el Hijo. Acompáñenme, por favor, y veamos qué nos dice la Escritura. Mateo capítulo 22, versículo 15 al 16. A Jesús siempre lo quería aprender con esto, pero el Señor era reconocido por esta cualidad. Mateo capítulo 22. ¿Lo tienen? Versículo número 15 al 16. Aquí al Señor se lo quiso poner en una encrucijada con respecto a los impuestos, pero el Señor iba un paso adelante. Verso 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Eso hablando de Jesús. Verso 16. Y le enviaron discípulos de ellos, estoy hablando de los fariseos, con los herodianos, es decir, con aquellos que apoyaban a Herodes. Y le dijeron: Maestro, esto es la verdad, sabemos que eres, ¿cómo era Jesús? Amante de la verdad, y que enseñas con verdad en el camino de Dios. Y miren, y que no te cuidas de nadie. Y esto es muy importante, caminar por la vida sabiendo, mi amado hermano, que donde estás no hay nadie que pueda señalarte y decir: ve, ese nadie es tramposo, mira, ese es ladrón. Qué bueno es poder caminar por las calles sabiendo que no le debes a nada, nadie.
¿Sí? Mi amado hermano, dice el verso número 16, porque no miras. Y eso, mire, reconocían en Jesús y a la verdad, porque a Jesús le daba lo mismo sin comer en la casa de un fariseo, o de pronto de un sacerdote, de un Nicodemo, como comer en la casa de un recaudador, como lo fue con Zaqueo. Dice la Escritura, porque no miras la apariencia de los hombres. A Dios no le importa con qué ropa vienes a la iglesia, siempre y cuando esté limpia, claro está. ¿Sí? No importa si vienes con el mismo par de zapatos, la misma camisa, la chulla camisa que la lavas, la tiendes y al otro día la vuelves a poner. Dios no mira eso. Dios mira, mi amado hermano, con qué corazón, con qué intención, con qué pensar vienes a la casa de Dios. Si vienes a dormirte, a estar cabeceando, a estar diciéndome amén a cada rato, o si vienes a estar realmente alimentándote de la palabra de Dios. Ay, hermano, es que la ve todo el día, estoy cansado. Todos estamos cansados. Usted se cansa, yo también me canso. También soy de hueso y pellejo. Sí, imagínense que estoy aquí predicando, hermano. Ay, ¿en qué estaba? No digo que no me duermo, pero me levanto en el nombre de Jesús porque Cristo me da fuerza. Amén. Y el mismo Cristo que me ampara también lo ampara a usted, y el que me llena a mí también lo llena a usted. Amén. Amado hermano, el Señor, recuerde, reconocido aún por sus opositores, a que Él no miraba la apariencia de los hombres. Ahora, ¿qué recomendación tiene Cristo para nosotros? Miren lo que dice el Evangelio de Juan. Acompáñenme por favor al capítulo número 7. Evangelio según San Juan, capítulo número 7, verso número 24. Juan capítulo número 7, versículo número 24. La misma actitud que otros vieron en Jesús, Dios también nos la demandó a nosotros. Mira lo que nos dice: no juzguéis, es decir, no saques evaluaciones o conclusiones según las apariencias, sino ¿qué cosa? Juzgar ¿qué dice ahí? Con justo juicio. Mira, nos alerta el Señor y nos dice: cuidado, cometan los errores que los de allá afuera por desconocimiento hacen. O aún, cuidado con cometer los errores que muchos, si por las apariencias aún hasta dentro de una iglesia, pueden llegar a cometer porque simplemente ven la parte exterior. Mi amado hermano, en otros lugares es fácil escalar posiciones. Al que más diezma se le da de pronto la dirección de la escuela dominical. Al que tiene el talento, disculpará por acá, de la alabanza, cuando anda chueco, tiene 3 mujeres, pero como sabe tocar, venga, pase, el teclado le espera. Por la apariencia. ¿Sí me está entendiendo? Eso aquí, ni de broma. Usted podrá saber tocar 20 instrumentos, pero aquí no tocará, mi amado hermano, ni siquiera con un dedo. Si algo, mi amado hermano, Dios no lo autoriza primero. Si no hay un fruto que respalde su búsqueda, si no hay un fruto que vaya acorde con el discernimiento del Espíritu, el cual vea primeramente qué hay en el corazón, qué hay en su intención, por qué lo quiere hacer, por sobresalir para que la gente le aplaude y diga: ¡ay, él también se para en el altar! Mi amado hermano, usted y yo debemos de entender que Dios, al igual que los hijos de Dios, no pueden ser figuretes dentro de la obra de Cristo. ¿Sí me está entendiendo? Yo sé, mi querido hermano, que muchos podrían decir: solo el pastor predica. Lo he escuchado. Y yo no digo que no hay gente capaz para predicar. Aquí hay mucho potencial. Y de hecho, ya muchos están comenzando a surgir. Pero hay que entrar en el proceso. Hay quienes, parece mentira, hay quienes se promocionan. Yo los escucho. Para todos tengo disposición de escuchar. Pero de eso a que el Señor los llame, hay una gran distancia. Porque tienen que pasar por un proceso. Amén.
tienen, mi amado hermano, sí, que introducirse en el mismo, diríamos así, en el mismo molde que Dios me introdujo a mí. Y querido hermano, la Escritura, la palabra de Dios, nos demanda, así como el Señor también demostraba aún a sus enemigos, hacer las cosas sin tomar en cuenta las apariencias de los hombres. Cuando vamos y retomemos, por favor, para concluir, Primera de Samuel, capítulo número 16, verso número 7, Dios le responde al Samuel y le dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Recuerda que en el caso de Eliab lo desechaba como rey. Yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que, ¿qué cosa? Lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mi amado hermano, luego de esta situación, obviamente al profeta le traen otros candidatos. Versículo número 8. Entonces llamó Isaí, ¿a quién? A Abinadab, su segundo hijo. Yo me imagino, y después, ¿cuántos hijos tenían? 8 varones. Las mujeres para el reinado obviamente estaban descartadas. Mi querido hermano, la cola era larga. Isaías debió haber dicho: uno de estos tiene que ser. Yo sé que el mismo padre debe haber pensado: el primero de seguro es, porque tiene hasta pinta de rey, pero no era rey. Muchos pueden tener pinta de pastor, pero si el Señor no los llama, no serán pastor nunca. Ahora, ellos podrían ponerse como pastor, claro que sí, pero de eso a que Dios los haya aprobado, eso es otra cosa. Verso número 8. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Ahora, ¿qué estaba esperando Samuel? Que Dios, así como le había dicho, este no es. Ahora Samuel estaba esperando que Dios le diga: este es. Verso número 9. Hizo luego pasar ¿a quién? Hizo pasar luego Isaí a Sama, de su tercer hijo. Y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. ¿Usted cree que Samuel en ese momento dijo: bueno, aquí están todos los hijos y estoy que pasa el uno, pasa el otro, pasa el otro, y a ninguno? ¿Será que Dios se equivocó? Mi amado hermano, versículo número 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Quieres saber qué pasó con este último? El próximo día viernes lo descubrirá con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si el Señor te habló a tu vida, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso en esta hora. Aleluya. Oremos.